Cordial saludo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de el Club de Lectura y Promoción Literaria correspondiente al proyecto Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia. Un proyecto que ha sido ganador de la Beca para la Producción de Bienes y Servicios Creativos y Culturales Innovadores 2, programa que auspicia el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Estímulos 2020. En el día de hoy vamos a tener dos invitados muy especiales. También dentro de este proyecto hemos privilegiado las regiones y de allí tenemos un invitado muy especial. Él se llama Apolinar Beltrán Villazón y estará acompañado de un caricaturista que ha sido muy conocido, que también ha incursionado en el campo literario, es Omar Marino Rodríguez. Les recordamos a todos ustedes que tanto este capítulo como el que grabamos en la anterior oportunidad van a estar disponibles para que ustedes los puedan ver a través de enlaces en diferentes puntos de nuestra página www.entreletras.com.co. También les recordamos que estamos en las diferentes redes sociales, en Facebook como CC Entre Letras y en Twitter e Instagram como @CCC Entre Letras. Entonces, sin más, vamos a presentar a los escritores invitados, quienes van a estar en estudio con el periodista Jaime Fernández Molano. Los invitados son Omar Marino Rodríguez, como les decía, es caricaturista. Él nació en Cunday, provincia del Tolima, en Colombia. Es escritor, es periodista y caricaturista. Ha publicado Periodismo en el Meta, La Vaca Mañosa y La Magia del Abuelo. Estos dos últimos trabajos son los que pertenecen al proyecto que estamos trabajando en este momento. Junto a Omar Marino Rodríguez encontramos a uno de los representantes, escritores de las regiones, tal vez de los más importantes trabajadores por la cultura que encontramos en la región del río Meta. Él es Apolinar Beltrán Villazón, viene de Puerto López, es escritor, poeta, gestor cultural, periodista y fotógrafo. Es fundador de la revista La Nueva Conciencia y ha publicado un sinnúmero de libros en los que recoge la tradición cultural de Puerto López, entre esos Yacuana, que es patrimonio histórico y cultural de Puerto López, junto con Raíces Rojas, un libro de poesía. Estos dos forman parte del proyecto Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia. Y con ellos dos va a estar Jaime Fernández Molano, quien va a hacer las veces de entrevistador, de moderador de esta charla con estos dos escritores. Jaime Fernández Molano es escritor, periodista, editor, fundador de la Corporación Entre Letras ya hace 40 años y también ha sido el eje fundamental para que la parte cultural y literaria de la corporación siga adelante. Entonces, vamos a ir a estudios sin antes de recordarle de nuevo que visiten por favor nuestra página www.entreletras.com.co. Jaime, adelante con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, continuamos con los programas que tenemos previstos para este proyecto de la beca para la editorial Entre Letras, como lo ha dicho Orlando Peña, nuestro coordinador general y presentador de estos programas, ya como nos ha reseñado para el público y para el público del mundo, quiénes son los invitados de hoy: Apolinar Beltrán Villazón y Omar Marino Rodríguez, dos escritores del combo de Entre Letras, que tienen publicados varios libros, algunos con Entre Letras y otros pues con otras editoriales. Bueno, los saludo, no sin antes pues decirle que aquí, como siempre, pido la toma para nuestros 40 años, el logo de 40 años de la corporación, que desde 1981, con el eslogan o el lema Arte, Literatura y Pensamiento Contemporáneos. Bueno, hay dos escritores más. Ya hemos tenido la ocasión de presentar a diferentes escritores en otros programas y básicamente queremos hablar sobre, digamos, ese impacto que tuvieron para llegar a ser escritores. O sea, cuál ha sido esa relación de la literatura con ustedes, el primer impacto que tuvieron, o la primera visión, o el primer contacto con el tema de la literatura. Y segundo, pues para que hablemos específicamente, porque por supuesto ellos tienen más libros, repito, sobre los libros que están presentados en este proyecto. Cada uno de ellos tiene 2 libros
que están vinculados al proyecto específico de Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia, con beca del Ministerio de Cultura. Apolinar, nuestro querido amigo Apolinar Beltrán Villazón, que como ya lo han dicho, escritor y gestor cultural enorme de Puerto López, de esa zona, no solamente Puerto López, sino toda la zona del río Meta, con 2 libros específicos para esta ocasión, pero quiero que nos hable cómo fue esa llegada o ese encuentro con la literatura que lo ha hecho pues ya tener una trayectoria como escritor. El tema con la literatura pues comienza desde el mismo momento que yo crezco en un municipio en el centro geográfico de Colombia, en Puerto López Meta, prácticamente siempre he dicho yo que aprendí o aprendiz de escritor y a la vez periodista y a la vez poeta y a la vez investigador social, allá en un pueblo que pese a la cercanía con la capital, pues no, ser escritor desde allá no era una cuestión, una labor, inclusive que en su momento fuese permitida. El ser escritor o este acercamiento primero, que fue a finales de los 90, se da más por cuestiones de necesidad, de comunicación, de saber que ese municipio no tenía y no tiene, o sea, bueno, lo que ya se ha escrito en estos libros que fueron escogidos y otros, y pues la revista que ustedes conocen, no tenía prácticamente historia, no tenía mayor cosa más que 2 folletos que durante su época de fundación conocían las generaciones y las personas que llegaban al municipio. Realmente lo que uno sabe o lo que conozco yo es que usted inicia básicamente con el periodismo, ¿no? Realmente el periodismo es como el contacto. Creo que ahí hay una unión entre estos 2 invitados, porque han tenido en el periodismo como, digamos, sus inicios y su complemento para la literatura. Sí, pues el comienzo prácticamente es la investigación, es la preocupación, ¿sí? Sobre todo en la parte investigativa de la historia de ese pueblo que es tan importante para el país, para el departamento y pues para la gente que habita allá desde su momento, llamémoslo así, desde la fundación y desde la importancia de sus mismos ríos para el país y para el contexto internacional, porque pues Puerto López está sobre el río Metica, pasa el río Meta y pasan una cantidad de ríos desde el río Negro, que son ríos legendarios por donde pasaban las misiones y la cual tiene una gran incidencia, llamémoslo así, a nivel internacional, porque por allí se dieron las primeras importaciones y exportaciones del país. Desde ese momento nace como esa preocupación de saber las personas que nacen allí y que no sabían prácticamente en qué territorio estaban. Bueno, hablemos con Omar Marino Rodríguez. ¿Cuál fue ese primer contacto con la literatura? Bueno, la vía principal fue a través del periodismo. Yo inicié como caricaturista en unas revistas de Girardot, Cundinamarca, y escribía en unos pequeños periódicos de manera empírica, como fue siempre mi carrera de periodista. Y luego ya estuve elaborando en otros medios de comunicación, como El Tiempo y El Espectador de la capital de la República, como en emisoras. Y ese deseo de investigar un poco sobre la literatura, yo hacía versos, coplas y cosas así. Y algún día empecé a escribir cuentos, historias como las que ya he publicado. Y creo que ese fue el inicio de la literatura en mi vida. ¿Cuántos años, porque usted nació en el Tolima, cuántos años hace que está residenciado en el Meta? 35 años. Yo vine trasladado de la emisora Ecos del Conveima, en la cual era redactor de noticias y en esa época trabajaba también con El Tiempo. Y llegué a Villavicencio y aquí fue donde empecé también a trabajar más bien la investigación del periodismo regional, porque recuerde que acá hace muchísimos años se hace periodismo de los profesores, los educadores que fueron los que iniciaron
el periodismo en el departamento, pero no había como una reseña histórica del periodismo, de ese ejercicio que hicieron antiguamente. Y entonces iniciamos la investigación y logré la publicación de un libro, La historia del periodismo en el Meta, que es un acercamiento real a la investigación del inicio, pero más o menos eso ha sido importante para los futuros periodistas y los nuevos que están estudiando la carrera de periodismo. Sí, hasta ahí va como más o menos la persona que trabaja en un tema periodístico. ¿Cuándo es y cuál es su primer texto ya de creación narrativa o de creación literaria? Como digo, el primer libro que se publicó fue La historia del periodismo en el No, por eso, departamento del sí. Meta. Pero como creación literaria, digo Como yo. creación Sí. literaria hicimos varios cuentos de humor, usted sabe, yo escribí para El Tiempo humor y en El Espectador también, entonces publiqué un libro que era reportaje al humor, ese fue creo el inicio Sí. de lo que es creación narrativa. Muy bien, y luego ya hablaremos adelante sobre dos publicaciones que están en el proyecto, que son La Vaca Mañosa y La magia del La abuelo. Magia del Abuelo, que son publicaciones de Entre Letras. Bueno, vamos ya a ese punto donde usted también está haciendo reportería, está preocupado por la investigación, etcétera, pero hablemos un poco ya, digamos, bueno, en Yacuana sigue siendo el reportero, sigue siendo el preocupado por la investigación histórica, etcétera. Y ya, digamos, textos de pura creación literaria, en narrativa y en poesía. ¿Usted empezó con la narrativa o con la poesía, hablando específicamente de textos de creación literaria? Pues, ¿qué le cuento, maestro? Yo, pues como todo, esa iniciativa las tenía en el colegio, ¿sí? En el colegio realmente, como empieza cualquier niño escribiendo poesía, después de la poesía pasa uno a esa poesía panfletaria, ¿sí? Y después de esa poesía panfletaria pasa uno pues ya a lo que yo llamo la esencia de la poesía, ¿sí? Esa sensibilidad que se transforma ya en la parte literaria, como que usted no puede decirlo, pero debe decirlo. Entonces, de ahí nace la cuestión literaria y ya como entre el escritor, el periodista, pasar a la fase del poeta, ¿no? De lo que va más allá, dicha de otra forma en la misma palabra, ¿no? Y en el mismo acontecimiento, porque yo siempre he dicho que cada poesía es un acontecimiento o una realidad del poeta, de lo que él siente a su alrededor. Bueno, centrémonos, empecemos a centrarnos ya, mostramos para la cámara los libros, es La Vaca Mañosa y igualmente la Magia del Abuelo. También mostremos Yacuana, Apolinar, Yacuana, que es la historia, tiene que ver con la historia de Puerto López, y Raíces Rojas, poesía. Exacto, entonces ahí mostramos los libros. Omar Marino, La Vaca Mañosa creo que ha sido una de las, además muy reconocido, ha tenido muchas ediciones, y pues yo quería preguntarle cómo hacer para que, digamos, como se lo he dicho yo, en un texto como eso ahí, es como ese borde línea tan difícil entre cierta ingenuidad, cierta literatura, digamos, como básica, sin tanta pretensión, para llegar a los niños, y a la vez tener un contenido de alguna manera de literatura tradicional. A mí me parece que hoy día los niños necesitan literatura de esta índole. Resulta que sí es beneficioso pues que se lean textos de más profundidad, pero los niños de 5, 4 añitos, hay que empezar a proyectarlos a través de temas como estos, de cuentos tan elaborados con tanto afecto, tanto amor, tanta sutileza, que los niños llegan a encariñarse y a crecer en la misma literatura. Conozco casos de muchachos que hoy día son educadores que aprendieron a leer con este texto. Este texto, como usted sabe, va en la 5ª edición
¿Cuándo salió la primera? En el 90, una cartilla elaborada más rústicamente que lo último que se ha hecho, que ha hecho Entre Letras, pero causó un buen impacto. Y sí, 5 ediciones es garante para un ensayo como este, como un proyecto tan sencillo como estos cuentos infantiles. Como decía un amigo, cuénteme la historia sin tirársela al final. Una sinopsis de La Vaca Mañosa como para las personas que nos están viendo y escuchando. La Vaca Mañosa es un cuento, es decir, la historia de la Vaca Mañosa. Cuando yo empecé a contar las historias de la Vaca Mañosa con amigos, y me sorprendió muchísimo que en un colegio llegué me hicieron una invitación que iban a hablar del libro, del texto de La Vaca Mañosa, y salieron con una obra de teatro con uno o dos de los cuentos, con 2 de los cuentos. Entonces eso fue para mí muy placentero, fue satisfactorio, y vi uno que el trabajo había empezado a gustar. Imagínense, 92 o 93, año 93 tal vez, cuando hicieron ese ensayo. ¿Cuántos Y relatos tenemos ahí? son 7. Y son cuentos, como lo ve, como son sencillísimos, pero entonces traer un afecto, un cariño, que lo ven los niños, ese afecto, ese cariño expuesto allí, y es lo que aplica para el cuento. Podríamos ver que por lo menos en estos 2 libros hay un énfasis en lo rural, ¿no? En lo rural, sí, en lo rural. Y sobre todo ¿Y por qué? porque realmente somos gente de campo, ¿no? Nacimos en el campo y traspasamos, ya fuimos a la ciudad, empezamos a ver los progresos, los desarrollos, pero estos cuentos nacen en la parte rural para traspasar eso, para mostrar lo que es la parte del campo, la niñez. Lo mismo que el texto de Pasemos a La ese, magia sí. del abuelo. La magia del abuelo La magia ya del viene abu- con unas historias ya para todas las edades, no solamente para niños. la magia de Cuéntenos un poco. y la magia del abuelo, que es me parece a mí que es la muestra del realismo vivido en los años antiguos, cuando los abuelos salían a contar en los campos, en las fincas, los cuentos tradicionales de brujas, espantos, ovnis, extraterrestres. Esto es la magia, el maravilloso episodio de cuentos y narraciones realizadas por eso, por la tradición oral a través de los abuelos. Muy bien, bueno, tenemos entonces, y por eso es tan importante a veces las parejas de escritores que hemos seleccionado, ¿no? Porque en total estamos hablando de 8 programas que tenemos y 16 escritores y 3 personas más que son, o porque los libros son hechos por creadores más que escritores. Están también Luis Miguel Ortiz, Diego Torres, o sea, como diseñador, como ilustrador, y el fotógrafo Constantino Castelblanco, que ha intervenido también en estos libros. Bueno, me parece muy interesante porque son historias, si bien Omar Marino ha estado viviendo en ciudad, ha estado en Villavicencio, pero viene de lo rural y ha estado muy con su literatura contando lo que es eso que se vive en la zona rural, en la provincia. ¿Y quién más para decir, pues, Apolinar Beltrán Villazón, que ha vivido toda su vida en provincia y que le ha tocado vivir las cosas difíciles, buenas y malas de lo que es vivir allí? Empecemos por contar esto que a mí siempre me pareció, me permite el libro, Yacuana. Yacuana yo inicié contando porque fui, pues obviamente como el editor, vale señalar que he sido el editor de todos estos libros, y empezaba yo con el prólogo que dice, un álbum para la historia. Toma la hoja de papel con la delicada precisión de sus dedos, la alza y la gira cuidadosamente sobre el eje del lomo hasta encontrar la superficie llana y vacía de la página en blanco. Descubre que adentro solo habita un aire quieto, inundado de silencio. En ese preciso instante comprende que debe comenzar la tarea, llenar una a una esas páginas, esos espacios vacíos, atrapar aquellos instantes extraviados en el tiempo, llenar el álbum con la única sustancia posible, imágenes y recuerdos.
y veo yo que digamos, viendo cómo tanto mal llamado historiador, por ejemplo, investigador, falsos historiadores que tanto que hay, o falsos, digamos, o a veces ni falsos, sino tan mediocres que no alcanzan a la talla de investigadores, se ufanan de hacer investigaciones y monografías y esto, pero resulta que son un fiasco. Y en cambio Apolinar lo vi y eso me gustó, porque él planteó fue hacer un álbum, simplemente publicar un álbum que había venido haciendo años y años y años de estarlo recopilando, y sencillamente fue esto, es una serie de fotografías, aquí las abejas en esta zona rural precisamente nos acompañan también. Miren, ir recopilando esta historia durante años, cada foto con su historia detrás, eso es algo bien interesante. Y esos álbumes que hacen la memoria real, y podemos decir que no hubo antes, o sea, no hay antecedentes de que se hubiera recopilado una memoria tan interesante como la que se resume en Yacuana. Aquí tenemos al autor y me gustaría que nos contara sobre este importante libro para la historia de Puerto López y para la historia de la Orinoquia y de Colombia. Bueno, maestro, sí, como el libro Yacuana prácticamente nace de un trabajo, yo creo que más de 15 años, como una necesidad, como una preocupación de saber que el pueblo, pese a ser un punto estratégico para el mundo, porque era por allí donde, como digo yo, entraron las primeras y salieron las importaciones y exportaciones, un punto estratégico en el tema de la tierra, desde 1930, llamémoslo así, de territorio, no tenía, no tenía nada, o sea, no había un inicio de historia de ese pueblo, de pobladores, colonizadores, no existían. Y un momento donde el mono Apolinar, pues como se me dice, me volví el profesor de las tareas de los niños, el profesor de los jóvenes, donde todos los días llegaba un niño y tocaba la puerta, señor Apolinar, ¿quién fundó el parque tal? Señor Apolinar, ¿quién fue el primer poblador? Señor Apolinar, ¿en qué año fue tal hecho o tal acontecimiento? Eh, Compraban la esta del parque, ¿no? La ceiba. o cuando Sí, sembraron, exacto, sí, sí. o sea, todos los hechos quedaron, entonces yo mirando eso, dije, alguien tiene que hacer algo por estos niños, por estos jóvenes y por las próximas generaciones. ¿Cuánto duró ese proceso de recopilación de todas esas fotografías y de todas esas historias realmente en años? En el tema de la fotografía, llamémoslo así que de tal como tal, 5 años, pero el trabajo de investigación para colocar cada fotografía con el pie de historia del hecho veraz, eso sí son más de 16, 17 años. Para yo decir, este hecho sucedió en tal tiempo, tal cosa, y fue la veracidad como registro histórico y fotográfico. ¿Me recuerda el año? Es que ya con esto del Alzheimer a uno De se le olvida. 2011 fue que se En publicó el libro. 2011, sí, 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 ¿Sí? sí, sí. El municipio tenía, creo que 70 y punta de años en ese momento, porque ya van a ser 10 años y ya tenía más de 73 años, y no existía. O sea, el pueblo no tenía historia, el pueblo no tenía registro fotográfico, no había nada. Después de que sale el álbum, los niños no vuelven a la casa, los jóvenes no vuelven a la casa, porque ya encontraron esto en la biblioteca, ya lo encontraron en las escuelas, ya cualquier habitante le dice, no, mira, hay un libro así y así, que ahí está tal registro, tal dato, y el libro se volvió como una necesidad. Quien tiene el libro en Puerto López, en Villavicencio, en Bogotá, se volvió parte como un recuerdo de la familia, como algo de un patrimonio de la misma gente. Es importante decir que estos libros, todos los libros que hemos presentado acá o que seguiremos presentando en estos programas, todos han sido, sin excepción, presentados en las versiones, diversas versiones de la Feria Internacional del Libro. Hay algo particular con Yacuana, y es que es el libro más vendido en un lanzamiento. Es increíble. En el pueblo, en Puerto López, claro, tiene unas razones, por supuesto, ¿no? Y es que cuando le están contando la historia de toda su familia a todos los pobladores, pues todos están interesados.
al estilo de Apolinar, dijo, yo quiero, maestro, que me traigan unos formatos porque yo voy a fiar el libro. Le dije, uy, pero dijo, no, acá no pasa nada, acá eso. Y ese día se vendieron casi 200 ejemplares, es increíble. Claro que fueron como el 80% fiados, pero a los 8 o 10 días ya se lo habían pagado todos. Entonces algunos llevaban, muy pocos llevaban de un libro. Entonces yo llevo para mi papá, para mi familia, etcétera, de a 10 libros, de a 5 libros, una cosa impresionante. Y pues ese es un buen apunte para decir que es la apropiación de su memoria, que por primera vez alguien les contaba la historia y les publicaba la historia de su familia, de su abuelo, de su niño, de sus historias, incluso de su caballo ya fallecido, de su entorno familiar, del político que llegó a prometer cosas allá, etc. Entonces, creo que ha sido la demostración de que se puede hacer con un trabajo serio, no necesariamente con una gran formación académica, pero sí con las ganas de investigar y de demostrar que se puede hacer historia de esta manera. Sí, maestro, el libro realmente, la única edición, eso fue un éxito, tengo que decirlo, y la gente comenzó también a mirar como esa parte histórica con respeto, porque ya comenzaron a decir, Puerto López tiene historia y hay una persona que registra esa historia. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, estamos en breves minutos. Quisiera yo que Omar Marino nos invitara a leer este par de libros, digamos, por qué considera que es importante, o que nos dé una primicia o nos diga algo adicional sobre estos libros, y luego finalizamos con Raíces Rojas, el otro libro de Apolinar. Bueno, respecto de la magia del abuelo, a mí me parece que es una gran oportunidad de recuperar unos espacios que ya se perdieron. Por ejemplo, ya no hay la cuentería en las casas cuando regularmente se reunían los padres de familia con sus hijos y se contaban historias, muchas veces creadas ahí mismo por el abuelo, por la mamá, se creaban sus propias historias. Eso se perdió, se ha venido perdiendo, es una desventaja que hemos tenido por la internet y todo lo modernismo. Y aquí está una forma de hacerlo, porque empezar a contar estos historias, leerlo y contarlos en familia, pues vamos a crear la posibilidad de que los lectores, los que están participando como actores de esos libros allí, sirvan de multiplicador y empiecen a crear también sus propias historias. Hay algo bien importante también para decirle a las personas que nos están viendo, es que no olvidemos dos cosas bien importantes. Una, que estos libros precisamente son del proyecto y van a estar en la red. Es decir, esos niños que de pronto ya no le paran bola al papá o etcétera, pero tienen su celular, obviamente inteligente, ahí pueden entrar al enlace www.entreletras.com.co. Eso es bien interesante. O sea, estos libros los vamos a tener en el celular, los vamos a tener en cualquier parte, y se pueden adquirir también a través de la plataforma nuestra. Y lo otro es que quienes quieran, vamos a leer unos textos, pero en un enlace distinto, en un programa diferente que vamos a hacer de cada uno de ustedes, leyendo aparte de estos textos. Entonces, por eso hoy hemos dedicado básicamente a que recomienden su obra, a que hablen de su obra, y los textos leídos estarán en otro enlace. Y respecto de La Vaca Mañosa, es que los cuentos son muy tiernos, y esto jalona mucho para que los niños empiecen al maravilloso mundo de la lectura, se compenetren con ella. Realmente yo recomiendo muchísimo este texto para estas edades, 4 o 5 años, que los papás empiecen a leérselos. Claro. Inclusive en gestación, conozco casos de madres que han tenido su libro y se lo han leído a los pelados, y a mí me parece que es muy importante que los niños puedan acceder a la lectura de este texto. Dos preguntas curiosas que se salen de formato. ¿Es tan tierno usted como persona, como autor? Soy muy tierno con mis nietos. Sí. Aprendí esa ternura de mi madre, fallecida ya, de mi abuelo. Y creo que también el hecho de crear historias de esta naturaleza viene de Antonio Rodríguez, mi abuelo materno, que está referenciado acá en la presentación del libro.
esa ternura tiene que haber, es decir, tiene que coincidir un poco lo que usted escribe con lo que usted es, con la personalidad que tiene. Esperemos que el autor no sea tan mañoso como la vaca, pero bueno, vamos a verlo en otro programa. Y finalizamos con Raíces Rojas, querido Apolinar. Pues maestro, ¿qué le cuento? Raíces Rojas, como su nombre lo indica, pues ese territorio, yo pues siempre, yo vivo en la provincia, todos los libros los he escrito en la provincia y escribo desde la provincia, desde un pueblo que está pues a 80 kilómetros de la capital del Meta y 200 kilómetros de nuestra capital, Bogotá. Decirlo que esto era lo que no se podía decir en un pueblo prácticamente donde siempre nos acompañó la barbarie, donde ese conflicto siempre estuvo ahí, ese tema de violencia siempre estuvo ahí y pues el poeta sentía, esa persona de la literatura, eso que tenía que expresarlo, decirlo y llevarlo a una forma literaria. Yo tengo que decirlo que todos los libros, pues fuera de esto, los que se han publicado y la revista y todo, libro de poesía es algo muy mío y muy que entregué a la gente como tipo de denuncia, como tipo de esperanza, como decirles, miren, acompañen a la historia de este pueblo, no dejen las nuevas generaciones solas, el dolor, la guerra y la violencia nunca conlleva nada, eso es Raíces Rojas. Desde el dolor, desde la angustia, desde ese grito en silencio, Apolinar nos narra, de alguna manera también narra, pero a través de la poesía. En Raíces Rojas tenemos un compendio de ese mundo agobiante y que de alguna manera nos llama a reflexionar a través de la poesía. Bueno, encantados de tenerlos, mis queridos amigos Apolinar Beltrán Villazón y Omar Marino Rodríguez. Ya tenemos que estamos en la plataforma y vamos a seguir adelante abriéndole el mundo a la literatura y ustedes a seguir publicando no solamente estas, sino muchas más historias. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos. Muchas gracias, maestro, Jaime. gracias.